Ustedes me confirman si se puede ver bien la presentación, por favor, para comenzar. Se ve perfecto. Gracias, Elisa. Bueno, como les comentaba, el tema de la reanimación neonatal es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho. Llevo más de 10 años trabajando, investigando respecto a esta temática en Chile y en Latinoamérica. El Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el recién nacido de la Universidad de Chile está en constante trabajo junto con la OMS. Nosotros somos centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud respecto al desarrollo de la partería y constantemente nos piden actualizaciones respecto a código rojo, hemorragias obstétricas y también reanimación neonatal. Por lo tanto, lo que vengo a presentarles hoy día es un poco cuáles son aquellos aspectos principales que la reanimación neonatal ha logrado, o la evidencia en realidad ha mostrado que es necesario actualizar durante los últimos años. Primero que todo, a mí me gusta partir con este video, para que ustedes puedan ver un poco cuáles son aquellas maniobras que se siguen desarrollando en muchas partes del mundo que no tienen evidencia ni sustento científico para ser realizado. Estoy viendo que se ve un poquito cortado el video, pero lo que muestra es un recién nacido teñido de meconio que es reanimado simplemente subiendo y bajando sus extremidades y donde probablemente no existen bolsas autoinflables y se reaniman simplemente con la técnica más económica que es boca a boca, boca a boca, nariz. Si se fijan, el video es bastante impactante. Cada cierto tiempo aparecen videos de este estilo en redes sociales, donde se muestran recién nacidos que tratan de ser reanimados, que nacen muy hipotónicos, que nacen sin esfuerzo respiratorio, y que probablemente después terminan con resultados bastante deleterios respecto al procedimiento de reanimación neonatal. En este otro video les voy a mostrar una técnica ya más elaborada, donde se realiza una aspiración de la vía aérea de un recién nacido que nace con meconio. Lamento que se vea el video así tan cortado, pero lo que muestra un poco es cómo se realiza la aspiración sin los implementos necesarios, como es un laringoscopio con una hoja recta para poder realizar la aspiración de la vía aérea de este recién nacido. Eh, y finalmente lleva a los operadores a ventilar en una técnica que no es la recomendada tras la aspiración y la desobstrucción de la vía aérea. Voy a ver si más adelante les puedo mostrar de nuevo los videos para ver si se reproducen bien. Bueno, estadísticamente hablando, la mayoría de ustedes, como profesionales o nosotros acá en Chile, que nos toca hacer o ver reanimaciones neonatales, no nos vamos a enfrentar constantemente a aquellos procesos de reanimación que llamamos avanzada, que son aquellos que van desde el uso de la ventilación a presión positiva en adelante, sino que la mayoría de los niños, entre el 85 y el 90% de ellos y de ellas, van a hacer y va a respirar antes del primer minuto de vida. El 10% lo hará asistidamente con lo que llamamos los pasos iniciales de la reanimación, que se basan principalmente en el estímulo del recién nacido y el despeje de la vía aérea. Y un muy bajo porcentaje, actualmente se estima que es alrededor del 3%, necesitaría ventilación a presión positiva, y un 2% intubación endotraqueal o uso de vías aéreas alternativas, considerando la máscara laringea como otra alternativa, y menos de un 1% requiere compresiones torácicas y el uso de medicamentos, que para este procedimiento es principalmente la adrenalina. Ahora, ¿qué es lo que se conoce a la fecha? ¿Cuáles son aquellos aspectos que son fundamentales para la reanimación neonatal? Uno es la anticipación del evento de la reanimación. Las normativas que trabajamos en Chile corresponden a aquellas que provienen de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana del Corazón, que estaba leyendo en algunos artículos que en Uruguay al parecer también se basan en estas normativas, no es algo estándar en Latinoamérica. Y lo que estas normas o estas recomendaciones nos indican es que hay 4 preguntas claves que siempre hay que considerar ante todo nacimiento, que yo se las voy a mostrar más adelante, pero que se basan principalmente en la consideración de aspectos previos al nacimiento de este niño, como por ejemplo, cómo se va a manejar el cordón umbilical, cuál es la edad gestacional, entre otros.
Es muy importante y se destaca la relevancia del counseling neonatal, que corresponde al proceso mediante el cual el equipo obstétrico y neonatal tiene que comunicarse para poder desarrollar la reanimación de mejor manera. Y tras el nacimiento de este niño o de esta niña se hacen 3 preguntas claves que tienen que ver con la edad gestacional, la capacidad que tiene de ventilar o no, si respira o llora, y las características del tono, considerando que hace muchos años ya se eliminaron preguntas como por ejemplo el color, que era un punto muy subjetivo respecto a la evaluación del recién nacido y llevaba a reanimarse a niños que realmente no lo requerían. La reanimación se sigue basando en el orden del ABC, a diferencia de las reanimaciones de niños más grandes, de pediátricos, lactantes más grandes o incluso adultos, donde ya la circulación pasa a ser uno de los puntos más importantes. Y en la neonatología es sumamente relevante el considerar el minuto de oro, la golden hour, que es el tiempo necesario para poder hacer subsistir bajo las necesidades básicas a los recién nacidos, sobre todo prematuros, para evitar pérdidas de calor, para favorecer el neurodesarrollo, entre otros objetivos. Y es así como entonces aparece este flujograma, que lo que les muestra a ustedes son diferentes pasos y en diferentes tiempos. Es un flujograma que avanza muy rápido. Un niño debería estarse ventilando antes del minuto de vida, tanto espontáneamente como de forma asistida, y con pasos iniciales que pueden durar, que es la etapa inicial, unos 30 segundos aproximadamente. Si vemos este flujograma, el niño o la niña debería llegar a las compresiones torácicas en no más de 2 a 3 minutos si las condiciones van empeorando o las condiciones no son buenas desde un inicio. Y lo que hace este flujograma es guiar al equipo entonces desde los aspectos más básicos de la reanimación, que corresponde a la evaluación, hasta la utilización de medicamentos, siempre considerando aspectos que son transversales, como la entrega de calor al recién nacido, como la consideración de la saturación del niño o de la niña durante los primeros 5 a 10 minutos de vida incluso, entre otros. En Chile, nosotros utilizamos una mnemotecnia que no se trabaja de manera estandarizada en todos lados, pero que sí la hemos difundido durante nuestras capacitaciones en Latinoamérica, y utilizamos una mnemotecnia que se llama acabo de preparar mis materiales, con un acabo con B corta, con V en este caso, y donde lo que hacemos es preparar a los equipos para que recuerden los materiales que son necesarios para poder reanimar a un recién nacido. Y en este caso, la primera letra es la anamnesis, frente a la cual se trabajan estas 4 preguntas que yo les mencionaba, que se utilizan antes del nacimiento, y donde se pregunta si la edad gestacional es de término o no, si el líquido amniótico es claro o tiene secreciones o meconio, por ejemplo, que pueden obstruir más fácilmente la vía aérea. ¿Cuántos recién nacidos son? Una pregunta que cambió en la última actualización de la reanimación neonatal y que cambia por la pregunta de cómo manejamos el cordón umbilical, y si existen factores de riesgo adicionales que pueden obviamente aumentar la probabilidad de reanimar a un recién nacido. La C corresponde al calor, preparamos todos los materiales para poder recibir a este recién nacido y evitar las pérdidas de calor. Esto se adapta a las condiciones propias de cada centro donde trabajamos. Yo particularmente vivo en Santiago de Chile, donde tenemos muchos hospitales de alta complejidad con unidades de cuidados intensivos neonatales, y en general no tenemos dificultades con el manejo del calor del recién nacido, pero sí pensamos en lugares más rurales o más lejos, por ejemplo, de la capital, al menos en nuestro país. Hay lugares donde no existen, por ejemplo, cunas radiantes o incubadoras, solamente hay cunas corrientes, por lo tanto el manejo del calor puede diferir en este caso. Y lo importante es que el equipo se prepare para evitar las pérdidas. La A corresponde a la vía aérea, en este caso se incorporan materiales como, por ejemplo, las peras de gomas o los catéteres de succión para despejarla. La B de ventilación, donde en general en Latinoamérica se utiliza la bolsa autoinflable, una marca conocida es el Ambú, y el reanimador con pieza en T, donde hay varias marcas conocidas. Junto con eso también los equipos de ventilación que están asociados a una vía aérea alternativa para la intubación endotraqueal o para el uso de la máscara laringea. La O, materiales para administrar oxígeno mezclado con aire. Y la D de medicamentos o drogas, donde la reina o el medicamento que más se utiliza en reanimación neonatal recomendado actualmente es la adrenalina, en conjunto con expansores de volúmenes que pueden ser suero fisiológico o sangre de tipo O4 RH negativo. Y los extras, que corresponden a todos aquellos materiales que se adicionan al proceso de reanimación, como por ejemplo guantes, telas, fonendoscopio, entre otros.
Otro punto importante que se releva en la reanimación neonatal y que también aparece en otros cursos de reanimación de adultos o pediátricos es el trabajo en equipo, como un proceso fundamental para poder realizar una reanimación exitosa. En este caso se muestra una imagen que actualmente se recomienda en reanimación neonatal que el líder o la líder sea externa para evitar incorporarse en esta situación y perder el hilo de lo que se quiere hacer y guiar eficientemente a un equipo. Eso es lo que se llama la conciencia situacional. En Chile pasa que muchos líderes están dentro de la escena, generalmente ventilando porque tienen una visión más amplia del campo, pero lo que se recomienda en este caso es que en reanimaciones, sobre todo avanzadas, más allá de la ventilación a presión positiva, exista un líder que se maneje desde fuera con al menos 3 personas que puedan trabajar en la reanimación de este recién nacido. En los pasos iniciales, no me quiero detener en los detalles de a qué corresponden, sino que solo mostrar cuáles son aquellos aspectos de la actualización. Se basan que después de que hacemos las 3 preguntas del nacimiento que aparecen en esta imagen, lo importante es que los equipos diferencien si un recién nacido requiere lo que se llaman los cuidados de rutina, que es habitualmente secar a este niño, despejar su vía aérea y dejarlo con su madre o con la gestante sin separarlos, ojalá durante 1 hora o más. Pero aquellos niños que tienen alguna pregunta de estas que se responde como no, es necesario iniciar los pasos iniciales, y la diferencia con el cuidado de rutina es que se hace una estimulación vigorosa, solamente con frote de la espalda, ya no se utiliza otro tipo de estímulos como golpes, por ejemplo, o palmadas en los pies, que eso aparecía hasta las actualizaciones de hace aproximadamente 4 años atrás. Después entonces de este proceso, que vamos ya en esta parte de la evaluación, que después se traduce en los pasos iniciales, tenemos que preguntarnos si el niño respira o no respira o tiene gasping para ver si pasamos a la ventilación a presión positiva, o si este niño respirando pero con dificultad necesita asistencia para entregar oxígeno suplementario, CPAP o despejar su vía aérea, más monitorización de la saturación. Ahora, los niños que pasan a la ventilación a presión positiva, siendo este el paso más importante de la reanimación neonatal, es importante que consideres que tenemos que permitir una saturación adecuada acorde a esta tabla, que ya está muy estudiada hace por lo menos 10 años, con muchos recién nacidos en varios metaanálisis han demostrado que la saturación es muy baja desde el inicio, pasando desde la saturación fetal a la neonatal y que va incrementándose paulatinamente. Pero los niños que no logran estos objetivos de saturación y que además no respiran, tienen gasping o su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, requieren de la ventilación. Y la ventilación se complejizó mucho en las últimas actualizaciones de reanimación neonatal, separando las ventilaciones 15 minutos de prueba para evaluar si es efectiva y posteriormente corregirla si es necesario o seguir ventilando. El niño requiere de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, no necesariamente con tubo, pero sí con bolsa y máscara, y eso puede ser con los distintos dispositivos de ventilación. Y este esquema, que se ve tremendamente complejo y que cuesta un poco aprendérselo en un inicio, muestra las alternativas de lo que ocurre cuando tenemos una ventilación que es efectiva desde un comienzo, como aparece en esta zona. O sea, se ventila 15 segundos y si el tórax se mueve, se ventila 15 segundos más, lo que completa 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva. En cambio, cuando la ventilación no es efectiva, lo que hay que hacer es corregirla, y para eso se utiliza esta mnemotecnia, que es Mr. Sopa, que es recomendada por la Academia Americana de Pediatría, en la cual se consideran aquellos puntos principales que hacen que una ventilación no sea efectiva. Por ejemplo, que la máscara no esté bien puesta, que la vía aérea haya perdido la posición inicial, que la boca o la nariz se haya obstruido con secreciones o con el posicionamiento también, que la boca al cerrarse ocluya la vía aérea, que la presión sea insuficiente de la ventilación o que este niño por otras causas puede requerir también una vía aérea artificial. Tras corregir todos estos pasos, el niño se ventila con o sin tubo, y tras una evaluación secundaria donde exista movimiento del tórax y podamos decir que la ventilación es efectiva, se mantiene durante 30 segundos. Y la ventilación utiliza una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto, lo mismo que se espera de un recién nacido que respire espontáneamente, con una técnica que utiliza esta mnemotecnia auditiva, que es el ventila 2-3,
comprimiendo la bolsa autoinflable o el reanimador con pieza en T cuando se indica la ventilación. O sea, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, o apretando ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Después de que la ventilación se hace efectiva, tenemos que evaluar únicamente la frecuencia cardíaca para hacer más efectivo el avance en el flujograma, y si esta frecuencia sube, se puede mantener la ventilación o suspender, pero si baja, lo que se hace habitualmente es que se comienzan con las compresiones torácicas, y hablo de una baja de más de 60 latidos por minuto. Si las compresiones torácicas se inician, lo que actualmente se recomienda es que se intube al recién nacido primero, se monitorice con un trazado para medir la frecuencia cardíaca con un trazado electrocardiográfico, y posteriormente se inicie la compresión que sigue el mismo ritmo que está hace por lo menos 10 años, que es ventila, 1 y 2 y 3 y ventila, y 1 y 2 y 3 y ventila, donde cada número indica la compresión del tórax, el I es la expansión, y la ventilación corresponde a la palabra ventila. Finalmente, cuando la frecuencia cardíaca se mantiene tras todo este procedimiento, junto con otras cosas que se hacen entre medio, bajo 60 latidos por minuto, lo que se indica es la administración de adrenalina en este caso, o la consideración de un expansor de volumen cuando hay sospecha de anemia fetal o hay antecedentes de, por ejemplo, una hemorragia materna. La adrenalina cambió, o sea, sigue siendo el medicamento de excelencia en reanimación, como les comentaba, pero cambió la dosis de administración inicial de la reanimación. Antiguamente existían estas dosis que ustedes pueden ver en la primera fila de esta tabla. Esta es la dosis recomendada, pero actualmente se indica que la adrenalina para pasar la primera vez corresponde a 0,2 ml por kilo cuando es endovenoso, y de 1 ml por kilo cuando es endotraqueal, lo cual no estaba claro en las versiones anteriores de la reanimación neonatal, y el expansor de volumen se mantiene para administrar entre 5 a 10 minutos con 10 ml kilo de solución fisiológica, que es lo que más se usa en general en Latinoamérica porque es más rápido de conseguir y más económico. Casos especiales, aquí podría detenerme una hora más, pero para comentarles un poco qué es lo que se consideran las actualizaciones, siempre están los prematuros. Prematuros me refiero a niños y niñas de menos de 36, de 37 semanas, o sea, de 36 hacia abajo. No hay un peso determinado o una edad gestacional desde cuándo se recomienda reanimar. Generalmente eso depende de la legalidad de cada país. En Chile generalmente se recomienda reanimar a niños que tienen más de 24 semanas o más de 400 gramos. Sin embargo, hay reportes de reanimaciones que se han producido en niños menores a esto. Las recomendaciones son las mismas, de mantener temperatura y evitar sobre todo deterioro neurológico, favoreciendo una ventilación apropiada. Y otros casos especiales que se suman son malformaciones congénitas clásicas como la hernia diafragmática, malformación Pierre-Robin, atresia de Coanas, entre otras, y se suman en las últimas versiones del 2021 defectos del tubo neural, por ejemplo, otros cambios en manejo de neumotórax, entre otros. Voy a ver si este video me funciona. Lo que les quiero mostrar ahora, para ir cerrando esta presentación, es el cómo trabajamos nosotros en Chile respecto a las recomendaciones que tienen que ver con realizar docencia y las capacitaciones en reanimación neonatal. La reanimación neonatal no requiere de altos recursos para formar a los profesionales pueden formarse en un ambiente educativo, en universidades, en centros de formación externos o incluso dentro de los hospitales, pero lo importante es ojalá tener al menos un simulador o un fantoma neonatal que permita ventilar. Con eso ya se puede hacer de todo. Si ustedes se fijan, lo que nosotros utilizamos en estos casos son instrumentos propios de la reanimación que están disponibles en la mayoría de los hospitales de Chile, dentro de ellos reanimar con pieza en T, oxímetros de pulso, fonendoscopio, laringoscopios, etc. Y lo que hacemos es trabajar con equipo, como yo les decía, con líderes externos, donde participan personas que van siguiendo las instrucciones de este líder o de esta líder, y lo que nosotros hacemos es un control de checklist en el cual vamos viendo si se realiza bien un procedimiento, si se hace dentro de tiempo y lo más real posible. La simulación lo que busca es que reduzcamos las brechas del realismo, identifiquemos cuáles son esas brechas de realismo, o sea, qué es lo que no es real, pero que podemos hacerlo parecer real, y tener contratos de ficción, que lo que busca es que todas las personas que participamos en la simulación
estemos de acuerdo que estamos en un entorno educativo y que vamos a hacerlo como que fuera un recién nacido real. Eso es muy importante para favorecer un aprendizaje significativo. Voy a ir adelantando, pero lo que les muestra entonces el video es cada uno de los procesos, en este caso una reanimación avanzada con dos profesionales, con tres profesionales en esta imagen, pero se pueden incorporar más que incluso realicen el registro, por ejemplo, del procedimiento, entre otros. ¿Cómo se capacita entonces las personas? Es importante que pueden realizar revisión de videos y de contenido teórico fuera del aula. El énfasis siempre tiene que ser destinado a los pasos iniciales y la ventilación y la reanimación avanzada solo para aquellas personas que requieren de más tiempo o que tienen mayor exposición a las reanimaciones neonatales. Si se pueden dar cursos, es ideal capacitarse constantemente, siendo la simulación lo primordial para el proceso de aprendizaje significativo, pero como les mencionaba, la fidelidad no necesita grandes recursos para poder llegarlo. La fidelidad es una característica de la simulación clínica en la cual se espera que, con lo que contemos sea lo más real posible. Y los estudios demuestran que teniendo pocos recursos se pueden hacer buenas instancias de capacitación. Para ir cerrando por tiempo, entonces, en lo que se está recomendando actualmente, al menos en Chile y lo que alcancé a ver de Uruguay, y otros países latinoamericanos, yo diría en su mayoría, están trabajando con el texto de reanimación neonatal de la 8ª edición, o textos locales que se basan en las normativas de la Academia Americana del Corazón, o la Academia Americana de Pediatría, y que en general son bastante similares a otras recomendaciones que existen a nivel sobre todo europeo, o australianos, que son otras de las entidades potentes mundiales que generan recomendaciones en reanimación neonatal. Y finalmente, nosotros en Chile, viendo que este curso tiene un costo para los y las profesionales, y también viendo que el acceso al libro, al texto de la Academia Americana de Pediatría es muy caro para muchas personas, en Chile y en Latinoamérica, es que nosotros como Universidad de Chile creamos un libro digital, interactivo, que es gratuito, es abierto para toda la comunidad chilena y latinoamericana, en el cual ustedes pueden trabajar con aquellos puntos que son claves de la reanimación neonatal. Están todos los pasos de la reanimación neonatal básica y avanzada, y incluso tiene videos que pueden observar las veces que quieran, tiene también preguntas interactivas que se pueden contestar, con feedback para saber en qué me equivoqué, volver a hacerlo las veces necesarias, tiene casos clínicos también que se pueden resolver de forma autónoma o en conjunto con otras profesionales, y como les digo, es de acceso abierto. Nosotros lo hemos utilizado mucho con estudiantes de profesiones de la salud y también con técnicos de enfermería que en nuestro país no son profesionales, y que ha favorecido un poco reducir las tasas de mortalidad neonatal o de morbilidad neonatal en nuestro contexto. Les dejo el texto, les puedo mandar también el link, pero el código QR que aquí aparece, si lo escanean con sus dispositivos móviles, los va a llevar al link donde aparece el libro de la universidad. Eso, creo que no me pasé en el tiempo, alcancé a ser justo el tiempo que me habían indicado, así que muchísimas gracias por su atención y feliz, quedo atento para responder a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar en esta jornada. Antes que nada, agradecerle a CAENSA la participación. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que son los cuidados paliativos en general, y después voy a hablar un poquito de lo que en realidad yo más me dedico, que son los cuidados paliativos pediátricos. ¿Se ve bien? Perfecto, se ve. Bueno, antes que nada, bueno, ¿qué son los cuidados paliativos pediátricos? Según la Organización Mundial de la Salud, es el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del paciente y su familia. Comienza cuando la enfermedad es diagnosticada, es lo ideal, independiente del pronóstico de vida a corto plazo. Requieren de un equipo multidisciplinario que incluye a la familia y usa los recursos disponibles en la comunidad. Se lleva a cabo en hospitales, centros de salud comunitarios y en domicilio.
El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos como niños, y sus familias cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida. El cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana y correcta evaluación, tratamiento del dolor y otros problemas que pueden ser tanto físicos, psicológicos como espirituales. ¿Qué son? Es el cuidado, bueno, esto es lo que ya había comentado. Bueno, en Uruguay, la ley 18.335 del 15 de agosto del 2008 abarca los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud y en su artículo 1, la presente ley regula los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud con respecto a los trabajadores de la salud y a los servicios de atención de salud. En el artículo 2, los pacientes y usuarios tienen derecho a recibir tratamiento igualitario y no podrán ser discriminados por ninguna razón, ya sea de raza, edad, sexo, religión, nacionalidad, discapacidades, condición social, opción u orientación sexual, nivel cultural o capacidad económica. Los cuidados paliativos son un derecho y están legislados en nuestra Constitución. En el artículo 6 dice que toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral que comprende todas aquellas acciones destinadas a la promoción, protección, recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos, de acuerdo a las definiciones que establezca el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque mejoran la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y de sus familias, atenuando el dolor y otros síntomas, proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Brindan atención teniendo en cuenta necesidades del paciente y su familia, su condición de salud, la multiplicidad de síntomas y las complicaciones. Buscan la articulación de los actores del sistema, favoreciendo la oportunidad de la atención y disminuyendo la inequidad. Son aplicables en todos los ambientes de atención médica, sitio de residencia e instituciones, y en todos los niveles, primario a terciario. Son brindados por un equipo interdisciplinario, son un apoyo para la toma de decisiones médicas complejas, implica el menor tiempo de hospitalización y menos costos por día para el sistema de salud. ¿Cuál es la población objeto pasible de recibir atención en cuidados paliativos? La atención en cuidados paliativos está dirigida a los pacientes de cualquier edad con cáncer y enfermedades crónicas incurables y evolutivas que se encuentren en situación avanzada o terminal. Las intervenciones paliativas se basarán fundamentalmente en las necesidades del paciente y la familia, más que en un plazo concreto de supervivencia esperada. Bueno, las acciones que se llevan a cabo durante la atención, como lo había dicho hoy, es aliviar el dolor y otros síntomas, afirmar la vida y considerar a la muerte como un proceso natural, no intentar ni acelerar ni atrasar la muerte, integrar los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente, ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta el momento de su muerte, ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y luego en su propio duelo. Bueno, utilizar el enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, mejorar la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad. Poder brindar en una fase inicial de la enfermedad otros tratamientos que puedan prolongar la vida, como quimioterapia o radioterapia, e incluir investigaciones necesarias para comprender y manejar adecuadamente las complicaciones clínicas angustiosas.
Bueno, los síntomas y signos más frecuentes que se controlan dentro de los pacientes que están en cuidados paliativos son el dolor, la astenia, la anorexia y la caquexia, la deshidratación, síntomas respiratorios, síntomas neuropsicológicos y psiquiátricos, síntomas digestivos, lesiones de piel, prevención y tratamiento de úlceras por presión, ya que estos pacientes muchas veces están en un reposo relativo o muchas veces en un reposo prolongado, síntomas urinarios, y se proporcionan durante la internación, en las policlínicas ambulatorias, en el domicilio y en el último tiempo, luego de la pandemia, se instaló la telemedicina, que en realidad quedó instalada y es una forma práctica para el paciente, más que nada para el paciente que muchas veces viven lejos del centro asistencial, y es un medio por el que la comunicación se ha facilitado muchísimo. Bueno, ¿quiénes brindan los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos incorporan una concepción multiprofesional e interdisciplinaria en la atención de los pacientes y la familia, atendiendo a partir del trabajo en equipo las necesidades físicas, sociales y espirituales. El profesional de cuidados paliativos debe reunir una suma de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, así como condiciones personales y valores para ejercer su profesión. Cada equipo de cuidados paliativos es diferente y puede incluir los siguientes profesionales: médicos, enfermeros, licenciados en psicología y trabajador social. Este es el equipo básico que tiene que haber, y además participan otros especialistas, otros licenciados, como el de fisioterapia, nutrición, terapia ocupacional, musicoterapia, terapias alternativas y personal no técnico. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que un equipo de cuidados paliativos conformado tiene que estar presente el médico, el enfermero, el licenciado en psicología y el trabajador social, como base del equipo. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los cuidados paliativos pediátricos. Hablé un poco de la generalidad y el rol de enfermería dentro del equipo interdisciplinario. Bueno, en Uruguay, este es el mapa del 2022, hay equipos de cuidados paliativos en toda la República. Los que ven con estrellitas blancas son los equipos de cuidados paliativos pediátricos de ACE, o sea, del Estado, y los equipos de cuidados paliativos pediátricos único es el que está en verde, o sea que está unificado lo privado con lo público, y las estrellas que están en rojo son los equipos de cuidados paliativos pediátricos en prestadores privados. Como ven, hay bastantes equipos conformados, pero hay una gran cantidad de departamentos que todavía están sin cubrir y tienen que realmente movilizarse o a la capital o a los otros departamentos más cercanos. Bueno, se abordan niños con gran variedad de enfermedades, y la diferencia que hacemos para el niño y la familia es que el niño es el centro de nuestra atención, pero a su vez siempre con el vínculo con los padres, los abuelos, los compañeros de escuela, los amigos y los hermanos. O sea, se trabaja en equipo, en conjunto con todos ellos. No se aísla al niño para atenderlo, sino que se pretende mantenerlo integrado a todo su círculo permanentemente durante la enfermedad. Generalmente cuando están internados también se trata de mantener el vínculo con la familia, si son niños que están escolarizados, con la escuela, y después, por supuesto, cuando están en el domicilio, ampliar obviamente que este niño vuelva a tener la vida y los vínculos que tenía anteriormente que cursar la enfermedad o anteriormente a estar hospitalizado. Bueno, los cuidados paliativos se llevan a cabo siempre con trabajo en equipo. Llevamos el control de síntomas, después la otra columna muy importante es la comunicación y el apoyo psicosocial y espiritual, y la última columna es la toma de decisiones, siempre con una buena coordinación del cuidado. El rol del enfermero en cuidados paliativos pediátricos, esto ya es un poco más específico de nuestra profesión.
Lo que hablábamos hoy, los valores del personal de enfermería en los cuidados paliativos están basados en los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, en la comprensión, el respeto, la tolerancia, la asertividad, la empatía, la motivación y la compasión. Estos son valores fundamentales al momento de enfrentarnos a un niño y a su familia. Ustedes vieron que yo siempre hablo del niño y la familia. Se considera un todo. Hablo de familia como el grupo donde el niño está insertado. También tenemos muchos niños que están institucionalizados, entonces ahí en ese caso se trabaja con el centro donde ese niño vive y con los vínculos más cercanos que tiene dentro de ese centro donde está institucionalizado. El rol de enfermería dentro del equipo, bueno, enfermería es siempre el miembro de cohesión entre el paciente, la familia y el equipo de salud, por el solo hecho de que somos los que estamos más tiempo con el paciente, con los cuales generamos de repente una relación más cercana, más de confianza. Realizamos el cuidado integral, personalizado y continuo. Esto tenemos que tener en cuenta siempre personalizar a cada paciente, tratarlo como un individuo único, a él y a su familia. El acompañamiento respetuoso y compasivo. Tenemos que saber que toda la familia está llevando a cabo un proceso doloroso, un proceso en el que muchas veces tienen que adaptarse a un nuevo niño, a condiciones diferentes que tiene este paciente, entonces debemos acompañarlo siempre de una forma compasiva. Respetar las necesidades, los valores, las costumbres y las creencias de cada familia, identificar y priorizar los síntomas, educar a la familia, sobre todo los pacientes que están internados, que están hospitalizados. Muchos de estos niños se van a su domicilio con dispositivos médicos, entonces nosotros, o con prótesis, entonces nosotros lo que tenemos que hacer durante toda su estadía es educar a la familia y a los al niño si el niño cognitivamente puede educarse a él también, para que cuando se vaya a su casa la atención esté asegurada, que el niño siga en las mismas condiciones que estuvo en el hospital, que sus papás sepan cómo tratarlo, cómo realizar la medicación, cómo realizar en caso de que tenga prótesis los cambios de prótesis, cómo saber detectar y priorizar por qué síntomas consultar. Si se llevan determinado dispositivo médico, saber por qué suena una alarma, por ejemplo, cómo responder a eso. Bueno, y prevenir complicaciones, ¿no? Con la educación, sobre todo, prevenimos más que nada las complicaciones. Participamos en todas las actividades en diferentes escenarios, en la asistencia, en la organización de los planes de cuidados y en la educación, como decía recién. ¿Cómo realizamos el abordaje de un niño o de un adolescente pasible de cuidados paliativos? Bueno, está la guía de razonamiento clínico, el abordaje, que es para el abordaje de niños, que se realiza con una serie de preguntas. Estas son las pautas de cuidados paliativos, esto está publicado, pueden acceder a ellos, está en archivos de pediatría. Bueno, después la otra clasificación, que es por la CT, que hacemos en las condiciones pasibles de cuidados paliativos de los pacientes y qué enfermedades son las que los involucran. Por ejemplo, son pasibles de cuidados paliativos los pacientes portadores de enfermedades que requieran tratamiento curativo o para prolongar la vida y que pueden fallar, como por ejemplo, enfermedades neoplásicas avanzadas, cardiopatías severas, congénitas o adquiridas, las enfermedades que requieren tratamientos intensivos y o prolongados para mejorar y mantener la vida, como puede ser la fibrosis quística, el VIH-Sida, las enfermedades severas o malformaciones, las insuficiencias renales, cuando la diálisis o el trasplante no están indicados, las inmunodeficiencias severas, la distrofia muscular, las enfermedades progresivas para los cuales el tratamiento es exclusivamente paliativo, como la mucopolisacaridosis, las alteraciones metabólicas progresivas,
las cromosopatías como la 13 y la 18, y la atrofia espinal. Y las enfermedades de afectación neurológica severa, no progresiva, que derivan en vulnerabilidad y complicaciones que pueden causar la muerte prematura del paciente, como puede ser la parálisis cerebral severa con infecciones recurrentes o dificultad en el control de síntomas, las secuelas neurológicas severas, secundarias a enfermedades infecciosas o prematurez extrema, y la injuria cerebral hipóxica o anóxica severa. Bueno, otra clasificación es la clasificación de Gerardi, que los clasifica según el estado del paciente. En el momento que nosotros tomamos contacto con ese paciente, tenemos que saber si el paciente está en un estado crítico, si tiene sin razonable expectativa de curación, o sea, un paciente sin esperanza de curación, terminal o muriente, o en etapa agónica o moribundo. De acuerdo a estas clasificaciones es cómo se van a instalar los planes de cuidado. Bueno, el mapa conceptual de la comunicación centrada en los padres y o responsables del niño, como les hablaba hoy, tenemos muchos niños que no están con sus papás, entonces nosotros en el momento de comunicarnos con ellos, nos comunicamos con la familia, con los padres, la familia, muchas veces hay abuelas también, o con el responsable del niño, como les decía hoy, en caso de los niños que están institucionalizados. Los mensajes para la comunicación tienen que ser claros, sin un lenguaje médico, concreto, honesto y con esperanza. Perdón. La persona que comunica debe ser sensible a las necesidades de la familia a la que estamos enfrentados, empáticos, pacientes, atentos, compasivos. Dentro del equipo, el licenciado en enfermería generalmente es el piloto del proceso, por lo que les decía hoy, porque somos los que más tiempo estamos con el paciente, generalmente con los que ellos generan una más relación de confianza. Tenemos que tener consistencia en los mensajes y estar siempre disponibles para el paciente y para la familia. Y la logística, cuando vamos a hablar con ellos, a tener una entrevista, a comunicar algo, siempre debe ser una entrevista ya concertada, en un lugar privado, con un familiar de apoyo para esa familia, con profesionales previamente involucrados, que puede ser el pediatra tratante, los otros especialistas que atienden al niño. Esto es muy importante porque la privacidad, el espacio, el lugar, la atención que se le da a ese niño y a esa familia al momento de comunicarnos es sumamente importante. Sentarnos, mirarlos a los ojos, mantener una conversación tranquila, no estar apurados, ni mirando el reloj, ni estar pendientes de otra cosa que tengamos que hacer. Cuando nos sentamos con estas familias que están transcurriendo por enfermedades generalmente muy difíciles, muchas veces que son desde el nacimiento de los niños, pero otras veces que abruptamente caen en la familia como algo sorpresivo y como algo que es muy difícil de llevar adelante. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahí es apoyarlos, darles tiempo, dejarlos que hablen, estar seguros de que vamos a estar en un lugar que no va a estar interrumpiendo a nadie, dejarlos que estén con familiares que los apoyen. Bueno, todo esto hace que la comunicación, además de ser centrada en los padres o en los responsables del niño, sea una comunicación que fluya de otra manera y que genere un mecanismo de que los papás puedan interactuar con nosotros, abrirse a nosotros y podernos comunicar todas las inquietudes que ellos tienen y nosotros, en la medida de lo posible, resolverlas o transmitirle al resto del equipo de salud. Las entrevistas, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos con los papás no podemos hablarle de el paciente. Cuando nosotros nos referimos a el paciente, siempre nos vamos a referir por su nombre.
hay algunas preguntas básicas que se hacen cuando se está enfrentado a una familia, cuando se capta una familia con esta problemática, que son claves. Siempre es cómo es Juan como persona, cómo es ser los papás de Juan, siempre dándole, personificando al paciente, no tratándolo como la cama tanto, como el paciente tanto. Juan, Pedro, Ana tienen nombre. Entonces nosotros vamos a hablar con los papás con el nombre de los pacientes. Por ejemplo, siempre preguntarles qué les han dicho sobre la enfermedad del niño, y según lo que a ellos les han dicho, preguntarles qué es lo que más les importa, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus deseos para su hijo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el deseo de los padres, por supuesto, que es que se curen, ¿no? Siempre, la respuesta siempre es la misma. Ahí nosotros, o los médicos, cuando son pacientes que ya sabemos que no hay probabilidades de una curación, tenemos que explicitarlo y decirles que dado que no hay una curación para ese paciente, ¿qué otros deseos tendrían ellos para el niño? Y ahí surgen muchos deseos. Que esté bien, que no sufra, que no sienta dolor. Bueno, ahí surgen infinidad de deseos de los papás, a los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos y priorizar siempre y tener en cuenta lo que los padres nos dicen. Muchas veces lo que el niño nos dice, porque hay niños que obviamente participan y están al tanto de su enfermedad. Bueno, siempre organizamos los cuidados dirigidos al paciente y la familia basados en la valoración inicial, en los diagnósticos de enfermería, en la planificación de los cuidados, en la ejecución, en la evaluación final y en la reevaluación continua. Estos son pacientes que hay que estar reevaluándolos continuamente. Muchas veces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un paciente que nosotros lo valoramos, sabemos el diagnóstico, hacemos los diagnósticos, planificamos los cuidados y detectamos que el paciente tiene dolor en la evolución de los cuidados. Bueno, ahí tenemos que reevaluar al paciente, se le calma, se vuelve a reevaluar, o sea, es muy importante la reevaluación continua en este tipo de pacientes. Nosotros cumplimos. En la función asistencial, bueno, generalmente es el escenario asistencial de intervención y sus particularidades, que es durante la internación, lo que recién decían, la valoración del paciente y del entorno familiar. Eso es importantísimo. Evaluar y monitorizar los síntomas, manejar y cuidar prótesis y dispositivos de tecnología médica, por eso es importante lo que decía hoy, que generalmente tiene que estar capacitado la enfermería para manejar este tipo de dispositivos o de prótesis que tenga el paciente. Prevenir y tratar las lesiones por presión, lo mismo que les comentaba, son pacientes que están mucho tiempo en reposo, o en silla de ruedas, entonces son pacientes a los cuales, o mucho tiempo hospitalizados, entonces tenemos que tener siempre en cuenta la prevención de las lesiones, para no llegar a tener que tratarlas, ¿verdad? Siempre lo ideal es la prevención. Porque en un paciente ya con tanta problemática, agregarle una lesión en la piel es motivo de más sufrimiento, más dolor, más angustia para los papás. Entonces la prevención es lo ideal. La participación en las reuniones de toma de decisiones, la capacitación de los cuidadores, realizar la planificación del alta, por lo que comentaba de los pacientes que se van con prótesis y dispositivos para que los papás puedan seguir el tratamiento en la casa y la atención del niño de la misma forma que se lleva en el hospital, y el suministro de insumos y equipamientos para el domicilio. La valoración del paciente y el entorno familiar, cuando el paciente ingresa al servicio de internación, bueno, lo primero, presentarse el equipo de enfermería que va a asistir al paciente, como les decía cuando les hablé de la entrevista y de la comunicación, en lo posible siempre sentarnos
estar a la altura del familiar y del paciente, no hablar de parado, agarrado de la cama, desde la puerta, orientación en el servicio y de la institución, informar sobre las normas y protocolos del servicio, la entrevista de enfermería con el paciente y la familia es fundamental, corroborar que la unidad cuente con todos los insumos necesarios para la asistencia, ya que son pacientes complejos, entonces tenemos que tener, cuando el paciente ingresa, si es posible, si sabemos con anterioridad ya la patología del paciente, los dispositivos que le usa, las prótesis que tiene, lo ideal es tener ya esa unidad preparada, acorde a lo que el paciente va a necesitar. Y los registros en la historia clínica de los datos personales, antecedentes y patronímicos son fundamentales. La evaluación y monitorización de síntomas, cuando se basa en la atención integral al paciente y la familia, se brinda una respuesta adecuada y personalizada a la necesidad de cada paciente, orientar y incorporar a la familia en el cuidado y tratamiento del recién nacido, el niño y el adolescente. Esto generalmente antes era algo muy costoso, muy complicado, que yo ya tengo unos cuantos años de enfermería y es real que nos costaba muchísimo incorporar a la familia a los cuidados, y ahora en realidad ellos trabajan con nosotros, y realmente si nosotros les damos la confianza y les damos las herramientas para que ellos puedan incorporarse al cuidado y al tratamiento de su hijo, es muy valorado lo que ellos hacen, es de mucho beneficio para el paciente, que obviamente todo lo que hacen los padres, el paciente es mucho menos temeroso, mucho más receptivo. Entonces, tener a los papás como una ayuda y como un pilar fundamental en la enfermería, en este tipo de paciente es muy importante. Conocer los antecedentes y la patología del paciente es fundamental, no solamente por conocer la historia clínica, sino porque son pacientes que tienen muchísima medicación, entonces tenemos que tener bien claro cuál es la patología del paciente y qué es lo que el paciente tiene como medicación crónica. Esto es muy importante al momento también de enseñarles a los papás, que ellos muchas veces preguntan y nosotros tenemos que saber cómo responder, para qué es cada medicación, por qué se da, por qué no se da. O sea, tenemos que tener los conocimientos previamente a enfrentarnos a la familia, ¿no? El control estricto y el registro de signos y síntomas, monitorización del dolor, síntomas respiratorios y gastrointestinales, cuidado de la piel y prevención de las lesiones por presión, conocimiento y control de los tratamientos farmacológicos. Bueno, manejo de cuidado de prótesis o dispositivos de tecnología médica, lo que les decía hace un ratito, que es muy común en los pacientes de cuidados paliativos, y cada vez más que se van a su casa con prótesis o dispositivos de tecnología médica, por lo que nosotros tenemos que tener conocimientos y destrezas sobre el manejo de la sonda nasogástrica y de los diferentes tipos de alimentación, de la vía subcutánea, de los accesos venosos periféricos y centrales, de cuidados de ostomías, de gastrostomía, cuidado, manejo y técnicas de alimentación, de traqueostomía, aspiración y cambios de cánula, iliostomías, colostomías, vesicostomías, cuidados del ostoma y cuidados de la piel, técnicas de oxigenoterapia, como las cánulas nasales, las máscaras, el oxígeno de alto flujo, la ventilación no invasiva, los conocimientos de las diferentes modalidades de la ventilación no invasiva, el CPAP, el modo ST, el modo T, conocimientos sobre los usos de las diferentes interfaces adecuadas para cada paciente, los cuidados y mantenimientos de los dispositivos y la prevención de lesiones por presión cuando el paciente tiene estos dispositivos colocados. Bueno, esto es lo que les decía hoy también, de la prevención y tratamiento de lesiones por presión. Bueno, tenemos que tener los conocimientos sobre las medidas generales y de prevención de las lesiones para mejorar la situación de los pacientes, valorar la valoración del paciente y del riesgo de que este paciente pueda tener lesiones de piel, control de factores etiológicos, la presión, la cizalla, la fricción, los conocimientos sobre los materiales para la prevención de lesiones con los que contamos en la institución donde trabajamos, clasificación de estadio de la lesión y de los tratamientos,
la vigilancia y el monitoreo de las lesiones, prestar apoyo a los familiares y a los cuidadores, realizar educación e integrarlos al cuidado, evitar siempre que sea posible técnicas agresivas y evaluar el dolor a través de escalas. Evitar el dolor, acá me refiero a esto porque muchas veces hay curaciones de lesiones por presión que a nosotros nos parece que como el paciente muchas veces no se manifiesta o no puede hablar, no tenemos en cuenta que el paciente sufre. Entonces, siempre que vamos a hacer una curación que es con técnicas agresivas, tenemos que evaluar qué tan agresiva es y calmar al paciente. Evitar el dolor en cualquiera de las técnicas que nosotros apliquemos. Bueno, la participación en las reuniones de tomas de decisiones con las familias y con otros profesionales que intervienen en la asistencia del niño. Acá generalmente estas reuniones son con el equipo de cuidados paliativos, el pediatra tratante del niño y todos los especialistas involucrados. Son niños que muchas veces están seguidos por muchos profesionales, entonces cuando hay tomas de decisiones importantes para realizar, siempre lo que se intenta es convocar a la mayoría de ellos. Después la capacitación de los cuidadores, lo que hablábamos de los pacientes que se van a su casa, la planificación del alta es fundamental, la capacitación de los cuidadores durante la internación, en lo que es administración de medicación, alimentación, manejos de prótesis y los dispositivos de tecnología médica que el paciente se lleve colocados a su domicilio, las entregas de folletos educativos, la comunicación con los profesionales de enfermería del centro de referencia donde se traslada el paciente y la elaboración de un plan de alta. La comunicación con el profesional de enfermería del centro de referencia es fundamental. Bueno, los médicos, por supuesto, que se comunican entre ellos, el paciente se lleva su resumen de alta, donde ahí va estipulado todo lo que es los tratamientos los antecedentes y los tratamientos que el paciente tiene que realizar al alta, pero la comunicación con el enfermero, con el profesional de enfermería que lo va a recibir, es fundamental. Nosotros muchas veces tenemos pacientes acá en Montevideo que se van para el interior, que van a otro hospital del interior, entonces nosotros lo que tenemos que hacer o lo que intentamos hacer es comunicarnos con el profesional de enfermería que lo va a recibir, explicarle cómo está el paciente, en qué condiciones va, qué prótesis lleva, y ya les decimos que el paciente se lleva todos los materiales para un mes de su atención al lugar donde va a ser asistido, para que ellos tengan un tiempo después para poder pedir todos los materiales necesarios para que ese paciente luego no le falte nada. Entonces lo que hacemos es elaboramos un plan de alta, donde está todo lo que son, por ejemplo, todos los datos del paciente, las prótesis, qué número de prótesis tiene, cuándo fue su último cambio, todos datos que son muy importantes para enfermería al momento de enfrentarse a un paciente o que no conocen o que las patologías no son tan frecuentes en el lugar donde se va a asistir. Bueno, estos son los folletos que se entregan a los familiares, son folletos muy sencillos para que ellos puedan tener como un recordatorio en la casa, donde, bueno, este es de administración por vía subcutánea, los cuidados de la piel en el domicilio, no es, más bien es sobre la prevención de las lesiones, no es de los cuidados, está cómo tienen que prevenirlo, con qué tienen que bañar el paciente, qué cremas usar, qué protecciones hay que ponerle y por qué consultar. Los cuidados en la alimentación por sonda nasogástrica, los cuidados de gastrostomía en domicilio y los cuidados de traqueostomía en domicilio también. Bueno, los suministros de insumos y el equipamiento que los que les comentaba más que nada sobre los pacientes que se van con prótesis, es siempre de acuerdo a las necesidades de cada paciente y de la familia, se capacita sobre los cuidados y el mantenimiento de los materiales y se orienta sobre los lugares y horarios para su posterior retiro o repetición, tanto sea de medicación como de insumos. Bueno, después las intervenciones en policlínica ambulatoria,
Las consultas en policlínica se coordinan y se preparan las consultas previamente al ingreso del paciente. Ahí también se hace el suministro de insumos, se evalúan las técnicas y los procedimientos que fueron adquiridos durante la hospitalización, las reuniones, también se realizan tomas de decisiones y se realiza seguimiento telefónico. En el domicilio, bueno, las visitas domiciliarias son planificadas, se avisa a la familia 48 horas previas, a ver si van a estar en el domicilio, si nos pueden recibir, y ahí también cuando los llamamos se le pregunta si ellos necesitan algo del centro hospitalario que se les pueda llevar. Cuando vamos al domicilio evaluamos el entorno del paciente, muchas veces cuando el paciente se va de alta se hace una visita más rápidamente para poder conocer el entorno, cómo los papás pudieron acondicionar el ambiente, cómo tienen arreglado todos los materiales del niño, para poder colaborar con ellos también. También hacemos control de síntomas molestos, apoyo de educación, también se evalúan las técnicas y los procedimientos que fueron adquiridos durante la hospitalización, también se realizan toma de decisiones y se realiza el apoyo telefónico. Bueno, después también cumplimos con la función docente a los familiares, a los cuidadores y a los niños y adolescentes, los cuidados generales de higiene y confort, de la piel y prevención de lesiones, de prótesis y dispositivos de tecnología médica. Después también tenemos la función docente dirigida a los estudiantes de diferentes niveles y profesionales de la salud, profesionales de enfermería, medicina, psicología, asistente social, desarrollo profesional continuo, diferentes formatos educativos, conferencias, talleres, discusión de casos clínicos, desarrollo de habilidades y role-playing, de forma presencial, y bueno, ahora quedó instalada la forma online, que en realidad nos facilita muchísimo la parte educativa y docente, sobre todo con los pacientes, con los compañeros del interior. Perdón. Bueno, función administrativa, el planeamiento de acciones interdisciplinarias, el asesoramiento de otros equipos referentes del paciente y la elaboración de protocolos de actuación. En la investigación, la medición de calidad de atención, investigaciones interdisciplinarias que nos sean solicitadas. Bueno, estos son unos mensajes para llevarnos a casa sobre lo que es nuestro rol dentro del equipo. Bueno, que siempre lo llevamos a cabo dentro del proceso de atención de enfermería como el método científico de la profesión, que identificamos y priorizamos síntomas y alteraciones percibidas por el paciente, la familia o el cuidador. Debemos tener siempre una escucha activa, demostrando interés, respeto y apoyo, respetar las necesidades, los valores, las costumbres y las creencias, la asistencia personalizada, integral y continua, el cuidado integral de pacientes, familias o cuidadores, ejecutar las técnicas y los procedimientos de enfermería en el ámbito de su competencia, acompañamiento respetuoso y compasivo, estimular y reforzar siempre las actividades relacionadas con el cuidado, evaluar la respuesta del paciente, la familia o cuidadores a los tratamientos, planificar y ejecutar actividades de rehabilitación y reinserción social, y garantizar condiciones óptimas para la recepción y el traslado del paciente. Bueno, muchas gracias y quedo abierta a preguntas. Perdón. Hola, buenas noches. Les agradezco a todos por estar acá con nosotros compartiendo esta jornada. Bueno, mi nombre es Jimena, yo soy licenciada en enfermería. En esta oportunidad les hago llegar mi presentación grabada, porque por motivos personales no voy a poder estar compartiendo con ustedes el 20 de julio. Por supuesto que quedo a las órdenes por cualquier consulta, y a través de la plataforma me pueden hacer llegar todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, vamos a dar comienzo de esta jornada, que el tema que me toca a mí presentar es cuidados de enfermería en pacientes respiratorios pediátricos. El contenido de la charla va a tener una introducción, un marco teórico, valoración y cuidados, tratamiento, prevención y conclusión.
Primero que nada, para empezar, debemos de saber qué son las enfermedades respiratorias pediátricas. Las mismas son muy comunes en los menores de 5 años de edad. La mayoría padece de 3 a 8 resfriados o problemas respiratorios. Este número puede ser mayor en niños que van a guardería y o escuelas o son expuestos al humo de tabaco, contaminantes o irritantes. La mayoría de los casos se trata de enfermedades que no son graves. Cerca de un tercio de las hospitalizaciones en este grupo de edad se deben a problemas respiratorios, incluyendo el asma y neumonía. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Bueno, la insuficiencia respiratoria es una afección grave que dificulta respirar por uno mismo. Se desarrolla cuando los pulmones no pueden llevar suficiente oxígeno a la sangre. ¿Qué son las infecciones respiratorias? Constituye un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio causado por diferentes microorganismos, como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran de menos de 2 semanas. Los tipos de infecciones respiratorias son dos, son alta y baja. La alta es la parte superior del aparato respiratorio y la baja es la parte inferior. Acá les voy a mostrar, para que identifiquen en la imagen, a qué me refiero con superior e inferior o con alta y baja. La superior abarca la cavidad nasal, la faringe, laringe, y la inferior, tráquea, bronquiolos, pulmones. Las infecciones respiratorias aguda alta son aquellas infecciones del aparato respiratorio causado tanto por virus o por bacterias, que tienen una evolución menor a 15 días y que se manifiestan con síntomas relacionados con el aparato respiratorio. El término agudo no necesariamente significa gravedad. Lo que quiere decir es que la dolencia se ha iniciado recientemente, es decir, hace unos pocos días, en todo caso, menos de 15 días. La rinitis, la faringitis, la otitis aguda son los cuadros más frecuentes y la mayoría de ellos son de origen viral. Infecciones respiratoria baja o inferior, como ya lo nombramos anteriormente, incluye los tubos bronquiales y los pulmones. En los menores de 5 años, los síntomas de una infección respiratoria baja son generalmente más severos que aquellos que afectan la parte alta, e incluyen problemas para respirar, falta de aliento, sibilancia y respiración rápida. Las enfermedades más frecuentes y de mayor consultas de la insuficiencia respiratoria baja son BRS, bronquiolitis, neumonía y asma. Cuando hablamos de BRS, hablamos del virus sincicial respiratorio. Aunque comienza en el sistema respiratorio superior, esta es una de las infecciones del sistema respiratorio más comunes en los niños, afectando a más del 90% de todos los menores de 2 años de edad. Para algunos niños, el BRS es una enfermedad media con síntomas parecidos a los del resfriado. No obstante, en un 20 o 30% de los casos esta infección se expande al sistema respiratorio bajo y a los bronquiolos, causando inflamación. Esto se conoce como bronquiolitis por BRS. Cuando hay menos espacio para que entre el aire, el niño comienza a tener dificultad para respirar, y los estudios indican que los niños que han sufrido casos severos de BRS están en riesgo de desarrollar asma. La bronquiolitis es causada por una infección que afecta a los bronquiolos, que llevan el aire a los pulmones. Cuando estas vías se inflaman, se hinchan y se llenan de moco, haciéndole difícil respirar. Como pueden ver en la imagen, acá mostramos los bronquiolos, vías aéreas pequeñas. Por ejemplo, acá en bronquiolo sano, el flujo de aire es mucho mayor a un bronquiolo inflamado, que es mucho menos el flujo de aire por la mucosidad y por la inflamación misma. Esta enfermedad afecta a la mayoría de los niños, típicamente durante los primeros 2 años de vida, con una mayor ocurrencia entre los 3 y los 6 meses. La bronquiolitis es usualmente causada por el BRS, también puede ser causada por un resfriado, influencia
metaneumovirus humano que provoca neumonía. La neumonía, antes llamada pulmonía, es una infección bacteriana del pulmón. El inicio de una neumonía generalmente se caracteriza por un cuadro previo de resfrío que luego compromete las vías respiratorias inferiores, provocando la inflamación de los alvéolos, como se puede ver acá en la imagen. Los pulmones producen extrafluido que se acumula en las vías respiratorias. Asma. Es una de las causas más comunes de hospitalización y visitas al equipo de salud en este grupo de edad. Los niños con asma tienen vías respiratorias sensibles y que se irritan con facilidad. Cuando están expuestos a ciertos provocadores como virus, alérgenos, humo de segunda mano, irritantes químicos, frío o polución ambiental, las vías respiratorias se inflaman produciendo el exceso de moco, inflamación en las mucosas y constricción en los músculos del aparato respiratorio. Como pueden ver, acá muestra una vía normal, y acá cuando estamos con el ataque de asma, cómo los músculos hacen la constricción y por eso nos llega el flujo de aire. El resultado es obstrucción del aire, pecho apretado, todos problemas para respirar y sibilancia. Valoración, cuidados de enfermería. Profesional de salud debe observar y escuchar al niño. Por supuesto que antes de evaluar al niño hay que un correcto lavado de manos, posición correcta semisentado, control de signos vitales, temperatura axilar, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Acá vemos la tabla de respiraciones por minuto. Un recién nacido va de 30 a 80 respiraciones por minuto, en un lactante menor de 20 a 40 respiraciones por minuto, en un lactante mayor de 20 a 30, niños de 2 a 4 años, también de 20 a 30 respiraciones por minuto, niños de 6 a 8 años, de 20 a 25 respiraciones por minuto. En el adulto va de 15 a 20 respiraciones por minuto. Los niveles de saturación de oxígeno de 95 a 99% es normal, de 91 a 94% significa que es una hipoxia leve, de 86 a 90% una hipoxia moderada, y menor a 86% es una hipoxia severa. Para una valoración correcta, lo que vamos a hacer es el triángulo de evaluación pediátrica. Como pueden ver en la imagen, acá nos habla de la apariencia del niño, de la respiración, de la circulación, ¿de acuerdo? La apariencia extrema por más de 3 horas, el niño no se calma, o sea, es la irritabilidad, como bien se le dice. Somnolencia extrema o dificultad para despertar, flacidez y tono muscular deficiente y débil. Es posible que un niño mayor de 3 meses de edad no se mueva por un periodo prolongado o que no se muestre deseo alguno por moverse, ¿tá? Para que lo tengan en cuenta. La respiración, escuchar desde la distancia ruidos anómalos, visualizar el tórax, movimientos anómalos, posición del paciente. Y acá, como pueden ver en el cuadro, habla de los signos clínicos, que entre ellos habla del aleteo nasal, que acá en esta imagen puede ver que está ausente. Acá sí, no se identifica mucho, pero espero que lo puedan ver, que acá muestra un aleteo nasal mínimo, y acá por supuesto que está bien marcado el aleteo nasal, ¿tá? El quejido respiratorio, ausente, audible con el estetoscopio, en este caso, y audible a simple vista, o sea que se escucha sin auscultación. Tiraje intercostal, ausente, como pueden ver. Acá está apenas visible,
Y acá hay un tiraje intercostal más marcado, como pueden ver en la imagen. Retracción esternal, acá no hay retracción, acá es apenas visible, y acá por supuesto que está marcada. Disociación tóraco-abdominal, perdón. Acá como pueden ver en esta imagen está sincronizado. Acá aparece un retraso en inspiración. Y acá un barboleo, como pueden ver en la imagen. Para identificar los ruidos respiratorios les voy a compartir un video para que puedan identificar cada uno de ellos. Por supuesto que los sonidos, ¿no? Ahí ya les pongo para compartir. Bueno, espero que con este video hayan podido identificar los ruidos respiratorios que tanto hablamos. A ver, espera un segundito que voy a... Denme un segundito, disculpen. Bueno, como estaba diciendo, que en ese video mi idea era compartir los ruidos en realidad para identificar, porque depende mucho de la valoración íntegra del paciente, ¿no es verdad? Bueno, vamos a seguir. Circulación cutánea, que también estaba en nuestra pirámide, habla de la palidez, la piel o mucosas pálidas o blancas por flujo sanguíneo inadecuado. Cianosis, coloración azulada de piel y mucosas, pulsos periféricos y relleno capilar. Esas son las cosas que nosotros tenemos que valorar al momento de la circulación. También hay que observar si sufre síntomas de deshidratación, que para darnos cuenta evaluamos la boca y lengua si están secas, el llanto sin lágrimas, si el niño, en este caso el lactante, no moja los pañales durante 3 horas, ¿tá? Ojos y mejillas hundidas, zona blanda en la parte superior de la cabeza, o sea, la fontanela hundida, y mucha irritabilidad, por supuesto. También hay que evaluar, a ver si el paciente tiene alergias medicamentosas, si tiene carnet de vacunación vigente, si tiene antecedentes patológicos y si tiene antecedentes familiares. Bueno, los cuidados, por supuesto que el lavado de manos siempre está al comienzo de todos los cuidados nuestros de enfermería, el monitoreo de saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria, si fiebre, administrar antipiréticos por prescripción médica,
Aplicar medidas físicas, baño con agua tibia, dejar con ropa liviana y por supuesto que la oxigenoterapia si lo requiere. Y para entender a qué me refiero con oxigenoterapia, les voy a explicar en qué consiste. Bueno, consiste en el aporte terapéutico de concentraciones de oxígeno por encima de la concentración atmosférica, o sea, el 21%. El oxígeno debe ser considerado como un medicamento y como tal tiene indicaciones precisas. Se debe utilizar a dosis adecuadas y por un tiempo determinado, porque tiene efectos adversos. La concentración administrada se expresa en términos de fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, de 0,21 a 1. Dentro de los sistemas de bajo flujo se encuentran la cánula nasal, la máscara de flujo libre, la máscara con reservorio sin válvulas colocadas. Dentro del sistema de alto flujo, hablamos de la máscara de Venturi o de flujo controlado, máscara con reservorio con válvulas, catéter nasal de alto flujo, que se hace referencia al OAF. Acá en las imágenes muestro los distintos dispositivos que estoy nombrando. ¿tá? Y acá al final está el sistema de catéter de alto flujo, que es el sistema OAF. Para seguir dentro de los cuidados del paciente respiratorio, por supuesto que tenemos que también estar afín con la fisioterapia respiratoria, que es una especialidad dedicada a la prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones o alteraciones del aparato respiratorio, con el fin de mejorar la ventilación del niño, lo que favorecerá también la alimentación, el sueño y la disminución de la tos. Aspiración nasofaringea. La aspiración nasofaringea es la técnica que es una succión de secreciones nasofaringeas a través de un catéter conectado a una toma de vacío central. El objetivo es mantener permeable la vía respiratoria aérea superior, nariz, boca y faringe. La aspiración de secreciones evita el acumulo de las mismas y mejora la función respiratoria del paciente. Bueno, la inhaloterapia consiste en la administración de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria. Acá se hace referencia al tratamiento de inhaladores, de nebulizaciones, ¿ok? Por supuesto que también, dependiendo el estado del paciente, es una colocación de vía venosa periférica, exámenes de laboratorio, entre eso la gasometría arterial, que es una técnica que consiste en obtener una muestra de sangre para analizar el pH, el PO2 y el PCO2 a través de 3 electrodos electroquímicos. A partir de estas 3 determinaciones se calcula la saturación de oxígeno, el estado ácido básico del paciente y el bicarbonato. También se realiza una radiografía de tórax, exudados de virus respiratorios, por supuesto, para detectar a qué virus estamos tratando. Bueno, y ahora pasamos a la prevención. La mejor medida la mejor medida es la higiene, o sea, el lavado de manos de manera frecuente y adecuada del niño y de las personas que conviven con él. No asistir a la escuela o guardería si tienen síntomas respiratorios hasta 24 horas de la desaparición de la fiebre. El esquema de vacunación completo, incluyendo la influencia anual de los 6 meses, la lactancia materna, por lo menos 6 meses, mantener un ambiente sin contaminación intradomiciliaria, evitar salidas innecesarias en época de invierno, evitar lugares hacinados, ambientes bien ventilados, evitar el humo de primera, segunda y tercera mano, higiene de los juguetes regularmente y por supuesto que hidratarlo con abundantes líquidos. Bueno, las conclusiones de esta presentación, pese a los avances, la causa respiratoria contempla una alta tasa de mortalidad en la población pediátrica.
En nuestro país existe un alto índice de ocupación de camas hospitalarias por patologías con distintos grados de dificultad e insuficiencia respiratoria como manifestación clínica preponderante. El reconocimiento temprano y la implementación precoz de terapia de soporte adecuado podría interrumpir el proceso fisiopatológico que llevaría al fallo cardiopulmonar, por supuesto, ¿no? Muchas gracias por haber compartido conmigo esta presentación. Espero que les haya gustado y como ya dije al comienzo de la charla, cualquier pregunta, duda, se pueden comunicar a través de la plataforma de Caensa y por supuesto que me van a llegar los comentarios. Así que bueno, nada, por supuesto que seguir apoyando con esto de estar capacitando al equipo de salud es muy gratificante como profesional. Así que bueno, nada, felicitar a todo el equipo de Caensa y gracias por la oportunidad de poder exponer. Les mando un fuerte abrazo y buena jornada.